días a todos. Muchas gracias por participar en este one-on-one que tenemos hoy con el privilegio de tener a Jorge Amato. Hoy vamos a hablar, me toca un poco moderar esta charla que voy a tener con Jorge sobre un tema crucial, algo que estamos desayunándonos con estas nuevas noticias en el cual, bueno, llegó el día de la liberación. Ayer parece que no fue tanta liberalización, por lo menos para el mercado. Vamos a tener unas ruedas moviditas. Así que bueno, tengo el lujo de presentar acá, que me acompaña a Jorge Amato. Él es jefe de estrategia del Citi para América Latina. Así que con él va a ser una buena charla que en él vamos a conversar un poco de esta coyuntura de corto plazo, pero también animarnos a levantar un poquito la mirada y qué es lo que vemos a nivel global y si verdaderamente estamos en el inicio de un nuevo orden global o si todavía hay margen para negociar. Bueno, Jorge, muy bienvenido, muchas gracias por presentarte o prestarte a esta charla que podemos tener hoy. ¿Estás muteado, Jorge? A ver. Disculpas. ¿Qué tal, Martín? Buen día. No, muchas gracias nuevamente por tenerme en estos programas. Y sí, va a ser, espero, una charla interesante. Bueno, Jorge, vos sos argentino, sabés cómo pensamos los argentinos, sabés que hemos pasado por momentos de volatilidad, pero ahora parece que la volatilidad no la tenemos tanto nosotros, sino la está teniendo el mundo y sobre todo el más importante de todos, ¿no? Estados Unidos un poco que nos sacude un poquito la cabeza considerando las buenas noticias que nos había dejado el 2024, activos en valuaciones récord, una economía que crecía por encima de la media histórica, una desinflación un poquito más lenta a la esperada, pero desinflación al fin. Ya estábamos a las puertas de un programa de flexibilización monetaria, pero bueno, llegó Trump un poco primero amenazando, el mercado lo fue testeando a ver hasta dónde llegaba esa daga y finalmente, como comentamos al principio, ayer 2 de abril, bueno, dio un paso y ese paso fue más que no solo pisó fuerte, sino que parece que rompió el piso, ¿no? Con una fuerte suba de aranceles un poquito bastante por encima de lo que esperaba el mercado. ¿Cómo, si bien es muy pronto, ¿no? Pero ¿cómo lo estás viendo? ¿Te esperabas algo, estas medidas? ¿Crees que está ahí una sobreexageración del punto? Sí, mira, a ver, es bastante complicado esto, porque creo que los mercados eh, y en general los agentes económicos estaban esperando, como bien mencionabas, o sea, el 2024 no terminó mal, la economía estaba relativamente bien encaminada. Pero esto es una nueva administración de Trump que realmente, y esto es una cosa importante que hay que entender, esto no es solo Trump. Hay un segmento importante del partido conservador, del segmento conservador republicano, que hace años viene trabajando en un plan económico de, para modificar y redireccionar cómo funciona la economía de Estados Unidos. Trump es simplemente, digamos, el vocero que también está de acuerdo con mucha de esa ideología. Y creo que los mercados arrancaron el año pensando que esto iba a ser más como una versión Trump 1.0, ¿no? Eh, Mucho anuncio, pero en realidad poca acción. Eh, y lo que creo que de alguna forma se está dando cuenta todo el mundo es que no, que esto es un cambio importante. Lo que Estados Unidos presentó ayer fue un programa de suba arancelaria a niveles que Estados Unidos no tenía hace más de 100 años. O sea, Estados Unidos tenía un arancel promedio ponderado de menos del 3% para con el resto del mundo. Ayer lo llevó a casi 27%. Eso es un shock significativo, por, no, por usar una palabra leve, eh, que va a tener impactos muy grandes en Estados Unidos, ¿no? Sobre la actividad económica de Estados Unidos. Al final los aranceles son un impuesto. Es un shock de oferta importante, en donde vamos a ver seguramente presiones de subas en términos de precios, caída del nivel de actividad económica, o sea, dinámicas casi estagflacionarias. Y no quiero decir que Estados Unidos va a entrar en estagflación, porque es una dinámica distinta, pero digamos, hay elementos de ese tipo.
Y después, para el resto del mundo, la necesidad de reorganizar recursos, eh, fuentes de producción, a quién se le va a vender. O sea, todo el mundo se tiene que reestructurar para reacomodarse a estas nuevas reglas de juego, que Estados Unidos, de alguna forma, está rompiendo las reglas de juego que Estados Unidos propuso durante 70 años, ¿no? Del libre comercio, no intervención por parte del gobierno. Esto es un juego totalmente distinto y creo que los mercados simplemente están choqueados o sea, después de tantas décadas de ir en una dirección, al ser humano le cuesta ver puntos de inflexión y aceptar que la cosa terminó y que puede haber un cambio importante. Y estamos en un proceso de ese tipo. Jorge, cuando dijiste, bueno, Trump viene, no está solo, hay una gran parte del Partido Republicano, un poco que así lo quería. Cuando uno mira la economía americana, es decir, una economía que creció por encima de lo esperado, tasa de desocupación en mínimos históricos, un consumo que sigue traccionando. ¿Cuál es el punto que hacen ellos para estar tan preocupados que necesitan un punto de inflexión en la economía americana? Sí, es una buena pregunta, porque uno lo escucha al presidente hablando y uno pensaría que Estados Unidos está arruinado, ¿no? Que todo el mundo le saca ventaja, que las cosas son un desastre. Ahora, yo creo que hay un tema que es que eh, los números de la economía americana en el agregado son buenos. Mm. Ahora, cuando vos empezás a segmentar en términos de eh, distintos segmentos en términos de ingresos, te das cuenta que la gran mayoría de la población no le está yendo bien. Y de hecho, si la economía le estuviera yendo tan bien, los demócratas nunca tendrían que haber perdido las elecciones. O sea, vos bien describiste recién una economía que rebota muy fuertemente después de la pandemia, mucho estímulo fiscal, estímulo monetario, inflación, eh, pero que en los números agregados, creciendo al 3%, pleno empleo. O sea, cómo el partido en el poder pierde las elecciones con esos números supuestamente tan buenos. Y la realidad es que esos son números agregados, pero no es la realidad del 80% de la población americana, que ha sufrido los últimos 4 años niveles de alzas de niveles de precios muy, muy fuertes, salarios reales atrasados, que además vienen teniendo un efecto compuesto ya de los últimos 10 años, o de los últimos 15 años. Mm. Lo que creo que mucha gente no reconoce es que la crisis del 2008-2009 fue un punto de inflexión. Estamos hablando de hace 15 años. Fue un punto de inflexión para el sistema, fue un punto de inflexión para la economía americana. Eh, y la pandemia fue el golpe de gracia, básicamente para las clases medias y las clases bajas, porque ahí aparece inflación. Eh, entonces, hay claramente un descontento muy grande y un desequilibrio en términos de ingresos reales y de riqueza, de distribución de riqueza. Y parte del argumento que están haciendo eh, digamos, este nuevo grupo de gente es, bueno, queremos reindustrializar Estados Unidos, queremos volver a producir, queremos volver a generar trabajo internamente, mejorar los salarios reales, eh, y están haciendo esta propuesta medio mercantilista, proteccionista, que históricamente no ha funcionado, digamos, en la historia moderna, pero bueno, esa es la dirección en la que quieren llevar todo esto. El año pasado entiendo el punto en el cual, bueno, cuando uno hace va un pasito más atrás de los números macro y ve todas estas falencias socioculturales que tiene Estados Unidos. Pero sin embargo, durante el año pasado veíamos los índices de confianza del consumidor, digamos que supone que es algo más cualitativo, y también venían con una impronta bastante optimista para los próximos 12 meses, inflación a la baja, o sea, más allá de cada particularmente, había un sentimiento positivo sobre la economía americana.
Tuvimos incluso el Trump Trade, de hecho en julio del año pasado, cuando, bueno, ese intento de atentado que hubo contra Trump, eso le mejoró las chances e incluso el mercado lo festejó, ¿no? Porque habíamos tenido un rally hacia fin de año. ¿Cómo crees que eso, bueno, a partir de que la cosa se fue poniendo más en serio el tema de los aranceles, sentís que el americano empieza a sentir estas falencias que vos bien nos comentabas en cuanto a que esto nunca funcionó, que sería, bueno, cualquier trabajador de Estados Unidos sabe que quizás alguna parte de sus productos, de sus insumos vienen de otro país, las cadenas de valor globales? ¿Crees que el ciudadano americano esto lo entiende? No lo entiende, pero lo siente. Y de hecho, estos índices de confianza del consumidor, los últimos datos han sido bastante desastrosos, reflejando un poco todo esto. Lo que estamos viendo es que la economía está comenzando a reaccionar ante un escenario de incertidumbre en términos de política, de dirección de política económica, de Mm, magnitud y de dirección de política económica. La expectativa original cuando gana Trump, que aparece el famoso Trump Trade, es Trump va a ser pro Estados Unidos, pro crecimiento, desregulación, corto de impuestos. Sí, habrá algo de aranceles, pero ¿cuán grave puede ser? O sea, nadie le creía que por el lado de los aranceles se le iban a tomar tan en serio. Eh, digamos, tuviste esa ola de optimismo inicial. Cuando asume, y los mercados básicamente tocan máximos en algunos casos a fines de diciembre, en algunos casos a principios de enero. Cuando asume y aparece, digamos, un Trump mucho más agresivo, el mercado comienza a decir, ok, ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Cuánto le tengo que creer? Porque recordemos una cosa, hoy la tarifa, el arancel efectivo a las importaciones chinas es el 56%. La retórica de campaña de Trump, su máximo fue, vamos a ponerle 60%. O sea, el mercado venía operando con la idea de a Trump hay que tomarlo en serio, pero no literalmente. mm. Y ahora parece que lo tenemos que tomar más literalmente, no solamente serio, sino más literalmente también. Eh, entonces, creo que hay una sorpresa desde ese lado y el mercado y los agentes económicos se están dando cuenta que esto va a requerir una pausa en términos de toma de decisiones, de inversión, de consumo, decir, ok, acá viene un cambio importante que me va a afectar a mediano y largo plazo y hoy todavía no conozco cuáles son las nuevas reglas de juego. Entonces hay una especie de parálisis. Y esa parálisis la comenzaste a ver en muchos de los datos en donde estás viendo caída de confianza, caída de actividad, pero con presiones inflacionarias que todavía se mantienen relativamente altas. De hecho, las medidas de expectativa de inflación de algunas de las encuestas de sentimiento de expectativa de inflación han venido aumentando. Eh, entonces, Y, ahí, sí, perdón, discúlpame. sí, no, no, simplemente, Jorge, vos creés que, yo siempre digo a veces el pánico disciplina, ¿no? En el sentido, de, bueno, vas por todo, pero a medida que no se te está dando las cosas, ¿vos lo ves a Trump o cómo lo ves dentro de estando allá, que pueda recular, digamos, suponiendo que, bueno, hoy la bolsa se está derrumbando, que los activos se están derrumbando, la confianza seguramente, van a entrar datos negativos que todavía faltan, bueno, un poco. Mañana teníamos el dato de empleo, que quizás es un poco, puede suavizar un poquito, pero como que ya es historia vieja, ya marzo queda viejo, ahora tenemos. La pregunta es, ¿crees que lo ves con olorcito a que puede retroceder o verdaderamente va a ir por todo? Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta. Eso era lo que todo el mundo pensaba hasta ahora, ¿no? Ese concepto de hay que tomarlo seriamente, pero no literalmente, porque al final del día, como bien decís, recura, ¿no? Este, mira, hay una teoría dando vuelta. Y, a ver, primero, recientemente, tanto el secretario del Tesoro como Trump, como muchos de los otros eh, gente del gobierno, ha explícitamente dicho, los mercados no nos preocupan, esto va a doler en el corto plazo, estamos dispuestos a aceptarlo porque esto es una estrategia de mediano y largo plazo y sabemos que de corto plazo esto no va a ser divertido. Eh, y hay
una teoría que sugiere que de alguna forma están buscando ese, ese dolor de corto plazo para de alguna forma forzar a la Fed de que baje tasas de interés. Y el otro componente que es muy importante, que todavía que está comenzando de vuelta a entrar en juego, es el déficit fiscal, ¿no? Entonces, una de las ideas es que estos aranceles están siendo tan onerosos y tan altos como para decir, como para que el gobierno pueda presentarle al Congreso y decirle, miren, vamos a generar 750 billones de dólares por año en recaudación arancelaria, cuenten esto como nuevos recursos, permítanme cortar impuestos, ¿no? Mm. Y esto es Ahora, algo que al Congreso Jorge, están sí. presentando hoy. Perdón, Jorge, porque acá me pongo del rol más de como economista, decir, bueno, todos sabemos el equilibrio general, es decir, todo muy lindo con eso, pero si la medida apunta a bajar las importaciones, es natural que si antes con el 2% importaba 100, seguramente con el 23% importes 30, si no, no tiene sentido la medida. Ese es Correcto. un punto. Y por otro lado, bueno, vas a recaudar más por aranceles, pero con la actividad cayendo. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué artilugio intelectual le encuentran a eso? No lo han explicado. O sea, hay una realidad que es, hay muchas inconsistencias en este plan económico y vos acabas de mencionar una de las tantas, ¿no? Creo, pero, pero irrespectivamente de esas realidades económicas, así es como te lo están presentando. Mm. Yo no estoy argumentando que estas ideas sean las correctas. Estoy diciendo, esto es lo que Sí, están sí. pensando, esto es lo que están diciendo. Mm. Y de nuevo, estas son las cosas que ponen muy nerviosos al mercado. El planteamiento de ayer, no sé cuántos de tus clientes lo deben haber visto, vos seguro lo viste, la presentación con esa cartulina, con todos los números y las tarifas y los aranceles que supuestamente los países le cobran a Estados Unidos y básicamente Estados Unidos diciendo, bueno, nosotros vamos a ser generosos y les vamos a cobrar nada más que la mitad de ese número. Ese número era inventado. Claro. O sea, Mm. entonces hay una gran cantidad de cosas que, mira, la forma en la que yo lo vengo poniendo desde hace tiempo es, eh, Estados Unidos parece cada vez más un país emergente, en donde las decisiones son unilaterales, salen de la nada, van, vienen, no se discuten, no tienen consistencia. Eh, Entonces, esto que vos estás planteando es totalmente, es preciso. Hay muchísimas inconsistencias en todo esto y eso es lo que tiene a los mercados extremadamente nerviosos. Y lo que estás viendo hoy particularmente es una reducción de apetito de riesgo, pero es global, pero está claramente concentrada en Estados Unidos. O Mm. sea, Estados Unidos acaba de subir sus aranceles del 3% al 27% y el dólar está bajo 2%. Ah. ¿No? Eh, la bolsa americana, por lo menos hasta hace un minuto, estaba cayendo más que cualquier otra cosa, inclusive más que Asia, más que China. Mm. Entonces, acá hay una rotación importante a nivel global de la percepción del rol y el comportamiento de Estados Unidos para con el Mm. resto del mundo. Mm. Y la pregunta es si el sistema americanos y las instituciones y las corporaciones van a hacer algún tipo de pushback contra todo esto. O sea, políticamente, ¿cuánto más van a poder hacer? Porque hasta ahora todo el tema arancelario y de comercio exterior está bajo digamos, bajo el alcance del Poder Ejecutivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? No tiene que pasar por un proceso legislativo. Las cosas que siguen, principalmente la parte fiscal e impositiva, va a tener que pasar por el Congreso. Y ya estás viendo algunas elecciones especiales que está habiendo acá en Estados Unidos, en donde los republicanos están perdiendo algunas elecciones que esperaban haber ganado. O sea, la gente se está empezando a retobar. Mm. Y Entonces, buen hay que punto ver ahí, cuánto Jorge. afecta eso. Sí, y antes, ahora quiero ver un poco de cómo lo ves políticamente, porque, a ver, te lo hago ahora porque la ansiedad me puede. ¿Crees que el Congreso
lo puede frenar a todas estas políticas? Porque recordemos cuando la marea roja, un poco el mercado festejaba, bueno, Trump puede hacer lo que quiere, ¿no? o sea, puede un poco el mercado, yo digo, a veces finge demencia, y decía, bueno, va a poder bajar los impuestos a las corporaciones rápido, no va a necesitar tanto consenso, como que veían el vaso medio lleno. ¿Crees que esto se puede empezar, el Congreso de un país tan grande, con tantas instituciones, puede prevalecer las instituciones por sobre la personalidad de Trump? La pregunta del trillón. Eh, Así como comenté al principio que hay un espectro del Partido Conservador Republicano que está muy a favor de todas estas políticas económicas, eso no es universal dentro del Partido Republicano. El Partido Republicano está bastante fraccionado, y creo que hay eh, grupos de políticos dentro del Partido Republicano que no están de acuerdo con todo esto, o que son agnósticos desde la perspectiva económica, pero que desde la perspectiva política sienten que esto les está haciendo mal. Ok. Y ahí es donde podés llegar a ver algo de pushback, eh, pero tenemos que ver, ¿no?, cómo se desarrolla y cuánto está dispuesto a reaccionar Trump a todo esto, porque hasta ahora ha dicho, no me importa lo que haga el mercado, pero eh, yo dudo que eso sea, que no tenga un cierto límite. Eh, Y testigo de eso puede ser, bueno, ahora en abril o creo que ahora en mayo, junio, bueno, van a tener que empezar a discutir el techo de la deuda, ¿no? Ujú. Eso, ¿crees que ahí puede ser la antesala de este freno, digamos, como para empezar a poner, bueno, por dónde pueden venir paños fríos a todo esto? Sí, de acá en adelante toda esa parte legislativa pasa a primera plana. Tenés el techo de la deuda, tenés las reformas impositivas de la extensión de los recortes del 2017, tenés ideas de hacer nuevos recortes, eh, y de vuelta hay grandes inconsistencias matemáticas en cuanto al efecto neto de todas esas medidas. Eh, Yo creo que vas a ver más, más presión para tratar de generar cierta racional y cierta lógica para frenar un poco todo esto. Y también te diría una cosa, yo no tengo duda que los teléfonos de la Secretaría del Tesoro y de la Casa Blanca están sonando con CEOs llamando y diciendo, ¿qué es lo que están haciendo? No, esto no es sostenible, nos están matando, ¿no? Entonces, mucho de lo que vemos ahora probablemente no sea permanente. Todo esto es una cosa que está todo el tiempo cambiando, eh, que también suma la incertidumbre, ¿no? Porque de vuelta, no puedes confiar que ninguna de las cosas que se están haciendo vos las puedas proyectar y tengas visibilidad de acá a 5 o a 10 años. Todas estas compañías que están eh, diciendo que, bueno, ok, vamos a invertir, no sé, 100 billones de dólares en los próximos 10 años, esos son solo anuncios. Te lo dicen para aplacar al presidente y que el presidente pueda decir, bueno, hemos ganado, estas compañías van a venir, pero la realidad es que si los aranceles son tu política proteccionista eh, más importante, de la misma forma que los aranceles se pusieron ayer, en 4 años la próxima administración puede decidir que esa no es la política correcta. Y ahí es donde viene ese swing violento que es más parecido a mercados emergentes que a Estados Unidos, en donde las cosas que se hacen fácil se desarman fácil, ¿no? Entonces es muy, muy complicada la situación de acá en adelante y el nivel de incertidumbre, te digo, es altísimo. Mm. Jorge, otro de los, todavía quedó un poco opacado porque los aranceles se comieron la agenda, pero algo que también genera mucha preocupación es, sobre todo pensando en el mercado laboral, es la política inmigratoria que estaba proponiendo Trump, que quizás ahí nos es más fácil entenderlo para, digamos, en esa competencia que puede haber entre trabajadores americanos e inmigrantes. Todos vimos que ese nivel tan fuerte de las medidas que estaba proponiendo, obviamente cuando lo mirábamos en el equilibrio general, decíamos, bueno, cuidado que acá también podés tener un problema con los salarios y mayores presiones inflacionarias. ¿Crees que es
lo próximo que se viene, a lo próximo que vamos a empezar a digerir diciendo, che, esto vino en serio? Sí, ese es un efecto que va a tomar un poco más de tiempo para poder verlo. La parte migratoria creo que tiene dos componentes. Había una realidad y es que el Partido Demócrata durante los últimos 4 años se había vuelto fuera de control con las políticas inmigratorias. Eso es un hecho. Y que en un momento de shock inflacionario le molestó mucho a mucha gente y fue un factor muy negativo en términos de los resultados de las elecciones para los demócratas. Eh, Ahora, la otra cosa que no hablamos todavía es, y que está metida dentro de todo esto, es el departamento de eficiencia de Elon Musk, Mm, ¿no? Que va a generar, o sea, están echando decenas de miles de personas del gobierno hoy, ¿no? mm. Están generando desempleo, están generando digamos, familias que van a tener caídas en los niveles de ingreso disponible, eh, que de alguna forma se espera que en el mediano plazo se reacomoden en algún lado, porque se supone que muchos de las medidas que están tomando son para reactivar el nivel de actividad privada internamente, ¿no? La idea es un poco reemplazar el sector público por el sector privado. Cuando vos los escuchás, el plan de mediano plazo es un poco eso. Eh, y en términos, digamos, del efecto de los puestos de trabajo de menor salario, que son típicamente los que tomaban los inmigrantes, en algunos casos legales, en algunos casos ilegales. Eso es algo que estamos viendo. O sea, estás viendo que el Departamento de Inmigración está interceptando gente en la calle y llevándoselos sin ningún tipo de proceso. Entonces, todo este segmento de la población laboral tiene miedo de aparecer en su puesto de trabajo. Y estás hablando de servicios, restaurantes, construcción. Entonces, todo eso ha generado también, de vuelta, una caída en el nivel de actividad económica, aumentos de presiones salariales. Son políticas muy, muy disruptivas. Jorge, bueno, estamos entonces, mucho más no podemos hacer con este contexto, simplemente es saber que esto es más en serio de lo que se esperaba, o sea, probablemente los riesgos que veíamos a fin de año pasado hoy son más altos, entonces pasemos un poquito a ver cómo es el mercado en este contexto, ¿no? Porque, por un lado, ver cómo es los bonos, ¿no? Para nosotros siempre la parte de renta fija, siempre el inversor latinoamericano es más bonista que de acciones, que es más volátil. Pero ¿cómo lo ves en ese contexto, no? Contextualicémonos un poquito. Tenemos tasa de interés, los bonos del Tesoro se habían acomodado, la pendiente de la curva había cierto proceso de normalización. Ujú. Estaba la expectativa de que las tasas vayan comprimiendo a medida que se vaya generando ese proceso de desinflación y el soft landing. Y por otro lado teníamos los bonos corporativos cuyos spreads venían en mínimos históricos y siempre nos bajaban un nuevo escalón diciendo que están más bajo todavía. ¿Cómo ves ese contexto para la renta fija? Sí, a ver, tenés dos componentes, ¿no? Uno es el de tasa de interés, el otro es el spread de riesgo crediticio. Eh, la Fed va a tener que elegir entre el balance de sus dos mandatos, que son estabilidad monetaria a través de un target de inflación y máximo empleo. Eh, Parecería que estamos yendo en dirección de un ciclo en donde las presiones inflacionarias continúan siendo relativamente altas, quizás más altas todavía, inclusive, eh, lo que, digamos, pone a la Fed en un problema desde la perspectiva de que está muy lejos del 2% de su target. Y por otro lado, tenés una desaceleración de actividad económica que probablemente va a generar daños por el mercado laboral, el desempleo va a aumentar, entonces va a tener que decir, ok, ¿a qué le presto atención? ¿Al hecho de que tengo alta inflación que me limita cuánto puedo bajar las tasas o que la economía está desacelerando y tengo que bajar las tasas? El consenso de hoy, lo que se está escuchando, y es imposible, digamos, adivinar para qué lado va a tirar la Fed, pero digamos, el consenso de hoy está alrededor de que la Fed va a priorizar
la desaceleración de la actividad económica y el aumento del desempleo. O sea que va a mirar más fuerte ese lado de la ecuación y que por lo tanto va a tener espacio para reducir las tasas. Ahora, es, yo creo que va a ser muy difícil que podamos ver un ciclo de 100 cortes, de 100 basis points de cortes, porque tenés la inflación bien arriba del 3% en términos de expectativas, ¿no? Y con presiones inflacionarias. Entonces, hoy por hoy, creo que el mercado está, bueno, hoy en realidad no lo miré, lo puedo mirar ahora, pero No lo mires. no lo miro, debe andar priceando hacia fines del 2026 más de 100 basis points de cortes, se me ocurre. Eh, entonces, a ver, vamos a decir que sería razonable esperar que en algún momento del 2025 la Fed corte una o dos veces la tasa de interés. Pero creo que es un ciclo muy distinto a los anteriores en donde la Fed podría estar llegando a reaccionar mucho más agresivamente y decir, te corto 50, te corto 50, porque la inflación no está ni... O sea, acá el problema es si las expectativas de inflación se quedan desancladas, ¿no? Y eso sabemos, y nosotros somos expertos en eso, que sí, la inflación hasta hoy importa, pero en realidad lo que importa es la inflación que la gente espera que va a haber, porque se va a comportar en función de esas expectativas. Entonces, eh, creo que va a ser un ciclo bastante complicado para la Fed. Habiendo dicho eso, es más probable que bajen las tasas que no las bajen. ¿Qué quiere decir eso para la curva? El 10 años, como bien decía, se había un poco normalizado, ahora está volviendo a tradear como si las expectativas de recesión, las probabilidades de recesión están mucho más metidas dentro de las expectativas, estamos más cerca del 4%, la curva está invertida otra vez, eh, pero el 10 años tiene el problema de que las expectativas de inflación son altas y las expectativas de inflación se pricean, digamos, en la parte más larga de la curva y que tenés un déficit fiscal de casi el 7% que no está ni remotamente resuelto. Entonces, hay una dinámica que no va a ser igual a dinámicas anteriores de recortes de tasas y desaceleraciones de ciclo. Y consideremos también que esta es una desaceleración macroeconómica eh, que es un shock de oferta y no un shock, digamos, que arranca por un shock de oferta más que por un shock de demanda. Eh, entonces, no queda exactamente claro, digamos, en términos del portafolio de renta fija, el componente de tasa de interés, cómo se acomoda. Yo creo que vamos a seguir viendo una curva relativamente flat, en donde por ahí tenés Fed Funds en algún momento en 3 cuartos, quizás 3,5, y un 10 años que no va a poder estar mucho más abajo de eso. O sea, una curva relativamente flat, llamémosla entre 3 cuartos y 4 por ahí o algo por el estilo, ¿no? Eh, Jorge, y ahí en este contexto, en el sentido, vos bien lo marcaste, tenemos estas fuerzas que van el déficit fiscal y la inflación alta, incluso cuando hablábamos hoy del por qué Biden perdió, los demócratas perdieron, un poco nosotros en los House View lo habíamos mostrado, como todas las presidencias, más o menos el crecimiento fue muy parejo en todos. Sin embargo, lo que sacó a Biden de la media fue la inflación. Durante el periodo de Biden la inflación fue muchísimo más alta que la de los otros presidentes y un poco nosotros, esa es un poco la explicación que le encontrábamos a que hay, a diferencia de Argentina, ¿no? Viéndolo con el consumidor americano prioriza más la estabilidad de precios que del crecimiento, ¿no? Porque nunca tuvieron las crisis, las recesiones que tuvimos nosotros, ¿no? Está claro eso, ¿no? Y en ese sentido, volviendo al punto, Jorge, teníamos un resultado fiscal, un sector público bastante débil, pero nos dábamos vueltas y los balances corporativos venían muy bien, superando las expectativas. ¿Cómo crees que se va a comportar la renta fija corporativa en este contexto? ¿Va a quedar dañado de las esquirlas de este contexto o crees que la fortaleza de los balances le va a hacer seguir siendo una buena alocación de activos ahí? sí, ese era el otro punto importante, ¿no? ¿Qué pasa con los spreads de crédito? Eh, Creo que haces un buen punto en el hecho de que en general
los balances están relativamente sanos y relativamente desapalancados. Eh, Creo que lo que vimos durante los últimos 15 años, desde el 2008-2009, fue un traslado de riesgo del sector privado al sector público, ¿no? Y Mm. eso fue un proceso que tomó mucho tiempo, una recapitalización del sistema a través inicialmente de QE, de las tasas bajas, ¿no? Saliendo de esa recesión del 2009. Y hoy, inclusive el individuo, no solo el sector corporativo, está en términos históricos relativamente bien, relativamente desapalancado. Ahora, sigue habiendo segmentos del sector de crédito que obviamente es mucho más frágil, ¿no? Igual que en el sector, igual que en el mercado accionario, pequeñas y medianas empresas, empresas que se financian a corto plazo, todo lo que es high yield, eh, está mucho más correlacionado con el mercado accionario, además, digamos, con el apetito de riesgo. Ya hemos comenzado a ver en las últimas semanas los spreads de riesgo crediticio de esos segmentos más frágiles, digamos, de la economía. Eh, High yield se fue 50 basis points, 60 basis points y todavía tiene bastante más para subir en términos históricos. Entonces, va a haber daño en términos de mark to market a los segmentos más frágiles en términos de riesgo crediticio y también probablemente vas a ver algo de apertura de spreads en todo lo que es grado de inversión también. Digamos, va a ir acompañado. Eh, entonces, sí, todo lo que es, todo lo que sea más cíclico, todo lo que sea eh, más susceptible a golpes de desaceleración de demanda, a los shocks de los aranceles, compañías que van a tener que, digamos, en las cuales, para los cuales los márgenes van a sufrir porque importan ciertos productos intermedios. O sea, no hay ninguna duda que esto va a ser un shock negativo, aún para la renta fija. Ahora, la pregunta es si la renta fija va a sobrevivir esto mejor que el equity. Probablemente sí, ¿no? Y Jorge, ahí dentro, para antes de pasar a renta variable, dentro de la renta fija, entonces, si te leo, diría, bueno, te gusta más la parte corta de la curva, hay los bonos del tesoro, que serían los que en este flight to quality serían los menos castigados. Y por otro lado, ¿te gustan los tips? Eh, Conceptualmente sí, pero los tips tienen ciertas características por el lado, por ejemplo, impositivo, que, que hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a decir, conceptualmente sí, pero uno tiene que tomar en cuenta, eh, porque hay otra cosa también, los tips descuentan, o sea, hay un fair value también para los tips. El hecho de que uno espere inflación más alta no necesariamente quiere decir que tiene que salir a comprar tips, porque los tips por ahí están caros ya, Claro, ¿no? claro. Y también hay un tema impositivo en el cual no me voy a meter porque es complicado, que hay que tener en cuenta en donde uno casi prepaga la ganancia impositiva que todavía no generó. Hay todo Ok, bueno, entonces nos quedamos con la parte corta de la curva, así más tranquilos. Sí, tener demasiada duración para nosotros acá no es un buen trade. Podés tratar de tradear un poco la volatilidad del 10 años, pero de vuelta, ya estando muy cerca al 4%, a ver, no es que vemos el 10 años en 3%, en donde digas, ok, me puedo ganar 8 puntos de precio de 4% a 3%. No, no tenemos ese escenario en mente. La duración relativamente corta, 3, 4, 5 años, y con este escenario de desaceleración de actividad económica y mayor probabilidad de recesión, mayor calidad todavía querés tener, o entre investment grade y bonos del tesoro, como bien mencionaste recién. Jorge, pasando a la renta variable americana, tenemos dos cuestiones. Por un lado, hay varios colegas que en el cual decían que esta corrección que estaba teniendo un poco el S&P no le sacaba un poco la culpa a Trump
sino que era la corrección que estaban haciendo las siete magníficas, ¿no? Algo que empujó mucho al mercado el año pasado, y acá las siete magníficas no tienen tanto que ver con los aranceles, como que tienen su camino en paralelo. ¿Cómo te posicionas en ese debate? ¿Crees que las magníficas llegaron a un pico y ahora están en un proceso de corrección, a pesar de que los balances siguen siendo muy buenos, ¿no? Los del cuarto trimestre fueron muy buenos, y esta revolución que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, recién empieza. ¿Cómo te ubicas en ese debate? Sí, mira, justo estábamos discutiendo eso hoy, digamos, dadas todas estas caídas que habíamos tenido, había, digamos, bastante interés por decir, ok, no sería buen momento de empezar a comprar algo de esto. Eh, Mira, hay varios puntos. Primero, había una sobreextensión de evaluaciones y de expectativas en estas siete compañías, que se han comenzado a fragmentar, ¿no? Porque Tesla en las últimas semanas comenzó a operar básicamente por su propio canal, mucho más fundamental. Pero digamos, vamos a seguir llamándolas las siete magníficas. Eh, Definitivamente han perdido el liderazgo, esa posición de liderazgo para el mercado. Y eso ya pasó hace un par de meses, no es algo digamos, tan reciente. Acordate que hubo también muchísima expectativa incorporada alrededor de inteligencia artificial. Estas compañías volcaron o sugirieron volcar cantidades astronómicas de inversión de capital en inteligencia artificial. Aparece DeepSeek en China diciendo, che, pero nosotros podemos hacer esto por una fracción del costo, no hace falta gastar toda esta plata. Eh, yo creo que eso fue un shock importante para ese segmento de las siete grandes de tecnología. Una realización de que por ahí todo este capital que estamos poniendo en uso, su return on investment, digamos, es más cuestionado, ¿no? Si vale la pena hacer todo esto que estamos haciendo. Eh, Eso es un factor. Después tenés otro factor simplemente de pérdida de momentum, en donde tuviste varios años en donde estas empresas habían sido las líderes, no estaban tradeando baratas, eh, ven eh, esta nueva amenaza por parte de China, competición por parte de inteligencia artificial. eh, y también hoy estás viendo simplemente un sentimiento de decir, quiero diversificarme más geográficamente. No quiero tener tanto Estados Unidos. Sí, estas son buenas compañías y todo, pero ¿sabes qué? Yo venía con un sobrepeso en este segmento del mercado muy grande y simplemente quiero reducir. Y esa fue, por ejemplo, una de las acciones que nosotros hicimos a fines del año pasado. Teníamos esa posición muy pro Estados Unidos, muy pro large cap de tecnología, las siete magníficas, y dijimos, mira, el nivel de concentración que tiene un índice como el S&P en siete empresas de 500 es de más del 30% del índice. Entonces, por un ejercicio simple de riesgo, de manejo de riesgo de portafolio, te sugería que tenías que descomprimir un poco esa concentración de riesgo. Si a eso le sumás todo lo que está pasando ahora, en donde Estados Unidos de repente ya no es el socio comercial del resto del mundo, sino que se retrae y quiere hacer la suya, la sensación general es, quiero menos Estados Unidos, quiero comprar un poco de las geografías o segmentos del mundo en donde quizás en lugar de haber contracción fiscal, hay expansión fiscal, como por ejemplo Europa, que de repente comienza a ganar un poco de expectativas de despertarse en términos de estímulo. Con China lo mismo. Entonces, creo que hay un apetito de descompresión, de concentración de riesgo que también ayuda a todo eso. No estamos negativos en el largo plazo de estas empresas. De corto plazo todavía creemos que puede llegar a ser poco temprano el incrementar significativamente en estos niveles. Acá falta tiempo para que el mercado digiera todo esto que está pasando. Esto no es una corrección normal. Ok, ok. Cambio de pricing fundamental en todos los activos, desde las monedas hasta el fixed income, hasta el equity. Esto no es simplemente, el S&P corrigió 5%, salgamos a comprar, que fue la reacción inicial de mucha gente.
Ya, bueno, el Mm, S&P corrige normalmente 5%, entonces acá no pasa nada. Venimos tan condicionados a comprar la corrección mm. que creo que la gente se está perdiendo ese riesgo estructural de cambios fundamentales que pueden hacer que esto, digamos, esté tradeando de una forma, con una dinámica muy distinta durante mucho tiempo. Mm. Jorge, antes de, me guardo un poquito la última pregunta de la diversificación geográfica de la cartera, pero siguiendo un poquito en Estados Unidos, queda otro ahí, otro asset ahí que es, bueno, esta política de Trump más proteccionista, un poco el relato era, bueno, va a favorecer a las small caps, ¿no? A las empresas chicas que fueron las grandes perdedoras, por así decirlo, en el último ciclo alcista. Entonces, como que todo cuajado, todo iba en esa dirección. Teníamos una política, las iba a favorecer más al tiempo que estaban baratas relativamente con las grandes. Sin embargo, eso se desinfló. ¿Crees que ahí sí hay algo de oportunidad o también eso es una papa caliente? Probablemente papa caliente. Ah, bueno, está Ya, bien. ojo, y te confieso, nosotros caímos bajo ese mismo trade de decir, lo lógico sería que estas empresas mejoren, estaban baratas, todo lo que acabas de mencionar, digamos, caímos en la misma trampa, por decirlo de alguna forma. No, estas son empresas que, de nuevo, son muy sensibles al ciclo económico, no tienen, sus balance sheets no son, no están tan resguardados, digamos, de la volatilidad. Los márgenes en general son mucho más sensibles a todos estos shocks, están más endeudadas, son sistemas más frágiles, ¿no? Eh, y la otra cosa creo que también que ocurrió es que ese era un trade de consenso también hacia fines del año pasado. Estábamos todos en el mismo barco, todos nos encantaban small y mid caps, y cuando aparece, digamos, este shock y esta incertidumbre, la respuesta natural es, ok, yo quiero lo mejor dentro de mi portafolio, esta empresa chiquitita que no sé qué hace, fuera, Claro. me compro el S&P y vendo todo lo demás. Eh, Creo que hubo algo de eso también, ¿no? El posicionamiento técnico no era bueno, era un crowded trade realmente, era un consensus trade. Eh, y, digamos, lo que se viene hacia adelante, digamos, puede haber algo de mejora si efectivamente consiguen alguna de las reformas por el lado impositivo, algo de regulación, pero nada, pero digamos, va a ser difícil que todo eso compense por la caída cíclica de actividad económica, por los input costs más altos, por la incertidumbre. Mm. Jorge, ahí voy ahora a sacar un poquito de la culpa a Estados Unidos y vos recién dijiste alguna palabra, me gustó, caímos en la trampa del consenso. Si yo miro el resto del mundo, ¿no? Yo miro a Europa a decir, tanto, digamos, con la situación que está viendo en Estados Unidos y Europa que arrastra también una situación muy frágil, lo mismo que China, los riesgos geopolíticos que hay en el medio. ¿No crees también como que ahí también está el mercado, se está metiendo en una trampa con el resto de los activos? Porque también es cierto que depende mucho de Estados Unidos y por más que Estados Unidos si se cierra, digamos, por más que le puedan mandar algo a China, también se complica Europa. ¿Cómo lo podemos ver a eso? ¿O hay que ir a la manada, aprovechar el momentum de Europa o de otros mercados hasta que alguien apague la música? Sí, esa es la otra gran pregunta que estamos recibiendo mucho. Europa ha sido un value trap durante muchísimo tiempo, ¿no? Todos veníamos mirando, uy, qué barato que está, qué barato que está. Y bueno, está barato porque crece poco, está barato porque es una economía poco eficiente, poco flexible, y cuando la comparás, o sea, si vos sos un inversor internacional, o de acciones o de renta fija, pero digamos de acciones, vos básicamente el 90% de tu portafolio son mercados desarrollados. ¿Y qué tenés para elegir? Tenés Estados Unidos, tenés Europa, tenés Japón, ¿no? Y tu dólar no tiene otro destino más que esos tres, Mm. ¿no? Y Estados Unidos ha venido siendo, digamos, la mejor oportunidad de crecimiento y de estabilidad durante los últimos 20 años, por decir algo, ¿no? Un poquito menos, por lo menos de la crisis. Eh, Ahora,
creo que el rally más reciente y la rotación más reciente hacia Europa sí tiene que ver con un cambio de expectativas, ¿no? Con este resurgimiento de que ahora Europa ya no puede estar más apuntalada por Estados Unidos, va a tener que hacer su propio estímulo, va a tener que empezar realmente a crecer, va a tener que redireccionarse hacia otras partes del mundo, a reducir su dependencia con Estados Unidos. Eso va a tomar tiempo, obviamente, y va a tener un alto grado de incertidumbre. Pero ahí hay un componente también parecido al de las small y mid caps. El consensus era no tener Europa. Mm, Entonces, el movimiento inicial que vimos durante estos primeros 2 o 3 meses del año, anti-Estados Unidos, pro resto del mundo, porque lo viste también en Latinoamérica, Brasil está arriba 17% en dólares, Europa está también 15% arriba en dólares, y el S&P está abajo 5%, o por lo menos hasta hace 2 días. Eh, entonces, ahí también hubo un efecto de posicionamiento técnico muy, muy fuerte. Ahora, como vos haces bien la pregunta, es, ok, ¿seguimos apostando a eso? Te diría que, te diría que no en el margen. O sea, por un lado sí, pero creo que la respuesta depende de cuál es tu punto de partida. Lo que mm, nosotros creemos hoy es que desde el punto de vista de asset allocation, en donde vos tenés una estrategia de inversión de largo plazo, en donde tenés tu benchmark con definiciones de balance entre renta fija y renta variable y distribuciones geográficas, nuestro view hoy es que deberías estar muy cerca de ese benchmark, que no tendrías mm, que estar tomando grandes apuestas. Entonces, si yo hoy estoy con un sobrepeso importante a Estados Unidos, la respuesta sería sí, estaríamos probablemente vendiendo a Estados Unidos para recalibrar esa distribución geográfica y acercarnos más al benchmark. Si estuviésemos del otro lado, probablemente no sería el caso, pero hoy queremos estar relativamente neutrales en cuanto a los benchmarks porque simplemente creemos que es muy difícil tener una alta convicción prácticamente en cualquier trade, ¿no? O sea, la visibilidad de acá a 5 años es relativamente pobre. mm, Entonces, eso quiere decir que no puedes tener demasiada convicción en tomas de riesgo más idiosincráticas. Y eso quiere decir reducir el riesgo, y reducir el riesgo en un portafolio de asset allocation es acercarte lo más posible al benchmark, quizás considerar subponderar acciones contra la renta fija si es que realmente estás muy negativo y decís, ok, veo una recesión, el mercado no la está priceando. mm. Esa es la dirección general que estamos nosotros, más de cautela que de decir, esto es una oportunidad para comprar. Estamos más del lado cauteloso. Jorge, me quedan unos 5 minutos y no puedo no tocar el tema de cómo los ves a los emergentes, sobre todo emergentes hablando por América Latina, ¿no? Que dentro de este baile de los aranceles es el que más barata le está sacando, eh, bajo esa formulita ficticia que armaron. Bueno, todo nos toca el 10%, no importa derecha, izquierda, todos pagamos el 10%. Hoy tenemos un poco la sorpresa que las monedas latinoamericanas se están apreciando contra el dólar, algo raro, digamos, también quizás una trampa, ¿no? Caen los commodities y se aprecian estas monedas, es algo que no suele pasar a menudo. ¿Cómo los estás viendo a la región? Recién nombraste Brasil un 17%, ya está, se encareció mucho Brasil. No, no, yo creo que en términos de evaluación, las acciones en Brasil siguen estando atractivas. Es una posición que nosotros venimos llevando durante todo este año. Eh, Habiendo dicho eso, digamos, el ciclo para monetizar mucho más upside es un poco más incierto y creo que va a tomar más tiempo. Vas a tener que tenerle paciencia al trade de equities en Brasil, vamos a ponerlo en esos términos, y con mucha volatilidad. Para el resto de la región, mira, obviamente tenés los grandes mercados. El otro grande mercado es obviamente México, que opera bajo reglas distintas al resto de la región. México ayer no estuvo incluido en ninguna de las nuevas aranceles adicionales, eh, pero sí está bajo bajo los aranceles del 25% para los productos que no hacen compliance con el USMCA, el Tratado de NAFTA revisado. Eh, México.
eh, México está desacelerando de forma bastante agresiva, hay expectativas de recesión. Eh, creo que creo que el peso en México está tradeando más cerca de encarecerse, de estar lo suficientemente barato como para que sea atractivo. Eh, y creo que todavía hay riesgo de que haya cambios en términos de comercio, de aranceles. Hay que reconocer que México es uno de los países que tiene, digamos, contra los cuales Estados Unidos tiene el déficit más grande, y Estados Unidos quiere reducir ese déficit, quieren reducir ese número, son casi 400 billones de dólares por año, y, y ellos no quieren tener ese déficit. Entonces, yo creo que algo va a haber ahí que te puede generar más riesgo a la baja en México. Eh, y el resto de la región, como bien decís, ha estado como eh, medio alejado de todo el ruido, porque, digamos, de vuelta, fuera de México no hay grandes déficits comerciales con Estados Unidos, entonces no ha sido foco de atención para Estados Unidos. Yo en general a la región la veo relativamente bien, ¿no? Y digo esto con muchos caveats en términos de que creo que hay una concientización, intentos de mantener anclas fiscales en general. Creo que hay bancos centrales ortodoxos, responsables, ¿no? Que combinados con ese intento de ancla fiscal, la macro, los riesgos macro están relativamente contenidos y sujetos más que nada a los ciclos y todo lo que viene pasando afuera. Hay ciclos políticos en toda la región, de elecciones presidenciales en los próximos 18 meses importantes, eh, que creo que van a terminar sesgándose más hacia centro derecha que hacia izquierda. Creo que hay un cambio direccional ahí en donde muchos de estos experimentos de extrema izquierda van a ser abandonados porque no funcionaron, ¿no? Desde Petro en Colombia, Boric en Chile, Lula ahora en Brasil. eh, no ha caído bien. Y de alguna forma, interesantemente, creo que también el efecto Milei en Argentina, de ortodoxia y extrema en lo fiscal, es contagioso y ha caído bien. Y de hecho lo hemos visto con el comportamiento en Estados Unidos también, y Elon Musk y la motosierra recto del circo ese. Entonces, creo que las tendencias políticas tienen ciertos momentums, ¿no? de olas que son contagiosos. Entonces, tengo expectativas relativamente optimistas en términos de la dirección general de los intentos políticos por ese lado. Eh, Jorge, me queda un último minuto, me encantaría poder hablar, tengo un montón de preguntas que me quedan en el coso, pero quería cerrar con una, teniéndote desde allá. ¿Cómo lo ves en un minuto, ¿no? Porque esto va para una nueva charla, por un nuevo one-on-one. En términos generales, Argentina, ¿cómo crees que lo están viendo de Estados Unidos el que tiene que poner la plata, ¿no? No a nivel relato, sino los inversores que la mueven. ¿Cómo ven a Argentina? Argentina para el inversor internacional todavía es un mercado, vamos a decirlo, muy eh, limitado. O sea, los que están jugando a Argentina, vamos a decir, son especialistas, ¿no? En Ok. situaciones de estrés, special situations, ese tipo de cosas. Y creo que todavía hay un sentimiento relativamente optimista y positivo con respecto a la dirección. Eh, no es algo que sea que escuches a todo el mundo diciendo, ah, vamos a comprar Argentina. No, Argentina sigue estando, bueno, y sobre todo hoy que hay tanto ruido en otros lados que no, no llama la atención. Creo que en general se le está viendo bien, pero hay mucha gente que se está comenzando a poner en duda eh, lo mismo que nos ponemos en duda todos discutiendo Argentina, es cómo, cómo encaminamos la normalización
del tipo de cambio, digamos, cómo volvemos a funcionar como un país normal, particularmente en lo que respecta al tipo de cambio, el cepo, etcétera, etcétera. Eh, por ahí creo que ese es, de vuelta, y no va a ser sorpresa que esté diciendo esto, esa es la gran pregunta y el gran Bueno, riesgo que la gente le ve. Eh, pero en general creo que hay un deseo de que a Argentina le vaya bien. Hay mucha gente que ha puesto capital apostando a ese potencial resultado eventual. Eh, pero falta falta. mucho por recorrer. Bueno, mejor así no nos aburrimos entonces. Entonces, Jorge, la verdad, muchísimas gracias, la verdad, muy enriquecedor toda tu mirada, cómo hemos recorrido toda la cartera prácticamente, te hemos piloteado por todos lados, así que un gustazo, la verdad no te conocía, me encantó hablar con vos, así que bueno, te esperamos para la próxima. Un placer, Martín. Muchísimas gracias y sí, cuando quieran, acá estamos. Un gusto. Muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Recuerden que esto pueden ver en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de perspectivas.com.ar. Ahí van a tener la charla con Jorge que también nos explicó el panorama de Estados Unidos. Muchas gracias y hasta la próxima.